Buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos de nuevo a este espacio donde en esta ocasión les voy a mostrar las normas APA, séptima edición. Me presento nuevamente, soy Jessica González. Acá está mi correo de contacto por si necesitan alguna pregunta. Yo sé que normas APA es bastante, digamos, complicado en ciertas cositas. Entonces, si también tienen preguntas durante toda la capacitación, la pueden resolver, me la pueden preguntar tranquilamente, no hay ningún problema. Si por ejemplo no me sé la respuesta en ese momento, me dejan su correo en el chat, que yo se lo anoto y ya cuando la investigue, se la respondo también. Bueno, voy a empezar entonces con estos conceptos, ¿cierto? Definir qué son las normas APA. APA viene de la Asociación Americana de Psicología o la American Psychological Association, es APA. Ellos en el año 1929 establecieron un conjunto de normas o estándares para codificar varios aspectos de la escritura científica y académica. Esto con el fin de facilitar la comprensión lectora de la misma. Es utilizado en diferentes áreas del conocimiento, digamos que principalmente se empezó a utilizar, como vemos que es de psicología, en las áreas de ciencias sociales, pero de todas formas, ya diversas áreas se han venido adaptando también y utilizando las normas APA. Ellas sirven, como ya dije, como para estandarizar varios aspectos de la escritura científica, como márgenes, estilos, fuentes de letras y tamaños, pero principalmente uno de los principales objetivos es cumplir con los derechos de autor mediante las citas y las referencias. Hay que tener claro también estos dos conceptos, los cuales son el plagio y el autoplagio, y están muy relacionados con la parte de las citas y las referencias. Entonces, el plagio sería copiarme de las palabras, tablas, imágenes, figuras, ideas de otra persona y hacerlas pasar o presentarlas como si fueran mías, sin darle la debida mención o citación a esa persona a la que yo me copié. El plagio tiene consecuencias tanto académicas como legales. Por parte de la academia, muchas universidades tienen su norma estricta en caso de que se descubra plagio en los trabajos. Puede llegar hasta la expulsión de la misma institución, entonces hay que tener cuidado con eso. Puede que digamos que la primera vez te den una advertencia, pero si sigue ocurriendo puede que ya te expulsen o directamente desde la primera vez que te descubran plagio, te expulsen de la universidad. Entonces hay que tener cuidado. Y legales porque también, o sea, digamos que no es muy común que un autor descubra que te ve, o sea, que te copiaste de él, pero en caso de eso, él también te puede llegar a demandar. El autoplagio ya es copiarme de mi propio trabajo. Es decir, yo realicé un trabajo, digamos por allá en 2019, ¿cierto? Yo lo presenté en la clase, al profesor le gustó mucho, fue muy bueno, me saqué un 5. Y en esta clase, en esta que estamos viendo, el trabajo que el profe me está pidiendo para final de semestre estamos relacionados con eso que yo hice en el 2019. En esa ocasión, digamos que yo lo vuelvo a presentar sin decirle al profe, como que ve, profe, o pues como decirle sí, como decirle o pedirle permiso de poder replicarlo, o sea, no vuelve a presentar tal cual, sino replicarlo. No, digamos que ya no recurriría tanto en la parte académica o moral o legal, sino más bien moralmente. O sea, moralmente no es correcto uno tampoco utilizar trabajos ya anteriormente realizados y volverlos a aplicar acá. De cierta forma, uno también se tiene que autocitar. Ya unos aspectos generales, tenemos entonces las fuentes y tamaños, tenemos 6, tenemos Times New Roman a 12 puntos, Georgia a 11 puntos, Computer Model a 10 puntos, Calibri a 11 puntos, Arial a 11 puntos y Lucida Sans Unicode a 10 puntos. Cada una va con su respectiva tamaño, es decir, yo no puedo poner, por ejemplo, Calibri a 12 puntos o a 13 puntos, no. Cada una va con su respectivo tamaño y recuerden que si piensan utilizar una, tienen que continuar con esa durante todo el trabajo. ¿Ya?
uno no puede ir como que voy a empezar entonces con Times New Roman a 12 puntos y luego me paso Arial a 11 puntos y termino con Georgia a 11 puntos, no. Si empezaron con Times New Roman a 12 puntos, tienen que continuar con Times New Roman durante todo el trabajo. Introducción, resumen, la tabla de contenido, el cuerpo del trabajo, las conclusiones, las referencias, o sea, todo va con la misma fuente y tamaño. El interlineado es a 2.0. La alineación es a la izquierda. Se utiliza sangría en la primera línea de cada párrafo de 1,27 centímetros. Es decir, siempre que ustedes empiezan un nuevo párrafo, hay que aplicarle sangría de 1,27 centímetros. Y en la referencia se utiliza una sangría francesa también de 1,27 centímetros. La numeración es del extremo superior derecho. Empieza desde la portada de números arábicos, es decir, 1, 2, 3. Y las márgenes son de 2,54 a cada lado de la hoja. Ya acá tenemos portada para estudiantes y portada para investigadores o profesionales. Yo me voy a detener más en la portada para estudiantes, que es la que le aplica a ustedes. Entonces tengo primero la numeración de la página, recuerden que es el extremo superior derecho. El título del trabajo va en negrita y centrado, no con mayúscula sostenida. El nombre de los autores, es decir, de los estudiantes. Luego la afiliación, que sería la facultad, seguido la institución. El nombre de la materia, el nombre del docente y la fecha de entrega del trabajo. Esos serían los elementos para la portada de los estudiantes. Y quedaría así, más o menos. Entonces va el número al extremo superior derecho, el título de trabajo centrado en negrita, luego el autor, es decir, los estudiantes, el nombre del estudiante, la afiliación, la facultad, seguida en la institución, la materia, abajo, luego abajo también el nombre del docente, y por último la fecha de entrega del trabajo. Este sería el orden de los elementos en la portada de trabajo para los estudiantes. Ya está como para los profesionales, entonces no me voy a detener acá porque no le aplica tanto para ustedes, al menos en este momento. Ya aquí tenemos los niveles de los títulos, es decir, cada vez que ustedes vayan a poner un título, pues así seguidos, esos niveles o esos títulos tienen que ir con una estructura en específico. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi primer título y no sé, pongamos Educación Superior en Colombia. Luego abajo tengo un subtítulo, las universidades más importantes de Colombia, algo así. Y luego abajo pongo otro subtítulo, o sea, subtítulo y subtítulo, y así sucesivamente. Cada uno de esos va con una estructura, las cuales es la siguiente. Entonces el primero, el título principal, es centrado y en negrita, y el texto comienza en un nuevo párrafo. El subtítulo, es decir, el segundo nivel o el segundo subtítulo, va alineado a la izquierda en negrita, y el texto también comienza en un nuevo párrafo. El tercer nivel, es decir, el subtítulo, es alineado a la izquierda en negrita, cursiva, y el texto comienza en un nuevo párrafo. Un cuarto nivel, que digamos que no es tan común, pero en caso de que suele pasar, va con sangría de primera línea, que es de 1,27 centímetros, negrita, punto final, y el texto comienza en la misma línea. Un quinto título, entonces, con sangría de primera línea, negrita, cursiva, punto final, y el texto también comienza en la misma línea. Generalmente, digamos que los niveles de los títulos más comunes serían los tres primeros. Ya si uno tiene un cuarto, quinto nivel, ya sé cómo iría. Y ya en caso de un sexto, séptimo, ahí sí le recomiendo que mejor vayan separando su trabajo y no pongan tantos títulos seguidos, porque llaman que tampoco, o sea, visualmente tampoco es que sea lo más bonito, tanto título seguido ahí. Ya el formato de las tablas, entonces esta tabla 1, es decir,
etiqueta, su nombre tabla con su respectiva numeración, en negrita, tabla 1 en negrita, tabla 2 va también en negrita, si tiene una tabla 3 en negrita. Abajo, un título de la tabla va en cursiva, ya luego pongo la tabla, solamente se marcan líneas horizontales, ya no se ponen en líneas verticales, solamente horizontales. Y abajo, nota, la palabra nota va en cursiva. Y en esta parte de la nota yo pongo de dónde fueron tomados los datos de yo con los que realicé la tabla. O si la tabla fue copiada a otra parte, darle la debida citación y la debida mención a eso. Si hay que hacer aclaraciones sobre abreviaciones, asteriscos que yo he puesto por ahí, o cualquier otra aclaración para darle mayor contexto de la tabla, va en esa parte de la nota. Entonces, menciones, citaciones, aclaraciones sobre abreviaciones o asteriscos o demás, van en la parte de la nota. Digamos que en las tablas ya no cambia el tipo de letra, pero dependiendo de qué tan grande o tan larga sea la tabla, se puede disminuir un poquito el tamaño de la letra y se pone un interlineado sencillo. Recuerden que el interlineado es 2.0, pero en las tablas se cambia a interlineado sencillo. Ya tenemos las figuras. Entonces aquí tenemos. Algo que aclarar también es que todo aquello que no sea una tabla pasa a ser inmediatamente nombrado figura. O sea, solamente existen tablas y figuras. Entonces, por ejemplo, si tengo una gráfica, se nombra figura. Si luego pongo un mapa, se nombra figura también. Si tengo una fotografía, figura. O sea, todo eso, gráficas, mapas, fotografías, infografías, imágenes, todo lo que no entre como denominación de tabla, pasa a ser inmediatamente nombrado figura. Vemos que anteriormente se utilizaba, por ejemplo, gráfica 1, luego más abajo mapa 1, no, ya todo eso se nombra figura. Entonces, va de nuevo con su etiqueta figura, figura 1 o figura 2, en negrita, abajo el título en cursiva, luego ya pongo la gráfica, el mapa, la imagen, lo que sea, la pongo ahí, y abajo nota, de nuevo la palabra nota, solamente la palabra nota va en cursiva, la nota punto y ya continúa. Entonces ahí pongo donde fue tomada la imagen, de donde fueron tomados los datos, no sé, para yo hacer la gráfica, para que sea una gráfica, si hay que hacer aclaraciones sobre abreviaciones o asteriscos, o sea, todo eso también va en la parte de las notas. Ya ven que solamente existen tablas y figuras, nada más. No sé si hay preguntas por el momento con este formato general o vamos bien hasta ahí. Vamos bien hasta el momento. Sí, listo. Pero yo te quería preguntar algo sobre la diapositiva anterior. Por ejemplo, cuando dice figuras y tablas, esa. O sea, hay que escribirla una, ¿cierto? Figura 1, figura 2. Así Sí. normal. Eso no cambia para nada. No, de nuevo solamente existen tablas y figuras. Entonces, todo aquello que no es una tabla necesita ser nombrado figura. Entonces, tú puedes poner tu tabla. Entonces, esa es tu tabla 1. Luego más abajo empiezas y adjuntas, digamos, una imagen. A eso se le llama figura 2. Luego más abajo vuelves a poner una tabla. Entonces, esa sería tabla 2. Luego sigues y adjuntas una gráfica, por ejemplo. Entonces sería figura 2 y así. Solamente tablas y figuras. Vale, eso, muchas gracias. Dale. Ya acá ya tenemos la parte de las citas. De la cita es la manera de darle crédito al autor, a la persona a la que yo me copié y la que yo utilicé, sus párrafos, sus ideas, sus tablas, sus figuras, a todo eso, en la manera de darle crédito. Y esto con el fin de evitar el plagio o el autoplagio, que ya vimos los dos conceptos, y también evitarnos problemas tanto académicos como legales. Para eso son las citas. Las citas son las que van insertadas dentro del texto, es decir, yo voy escribiendo mi documento, todos van insertados en el cuerpo del trabajo, entonces yo voy escribiendo mi documento y digo, según Jaramillo,
dijo tal. Estas son las citas. Estos serían los elementos de las citas: autor de la publicación, fecha de la publicación y número de página. Por eso, digamos que la vez pasada, cuando estábamos viendo bases de datos, yo les decía que era muy importante siempre buscar documentos que tengan toda la información ahí disponible. O sea, desconfíen mucho aquellas páginas web que no tengan un autor visible, que no tengan una fecha de publicación, ¿cierto? Porque para las citas es más importante, digamos que para sus trabajos es como más relevante si ustedes citan autores, así citan, no sé, o si no hay como un autor relevante por ahí. Entonces siempre es mejor escoger aquellos documentos que al menos cumplan con esos 3 criterios o con estos elementos que vemos acá: autor, fecha y número de página. Existen 3 tipos de citas. Entonces está la cita textual o directa, que es aquella que yo copio y pego tal cual. Se divide en 2, citas cortas y citas largas. Luego tenemos el parafraseo, que es aquello que yo copio con mis propias palabras, pero la idea de alguien más. Es decir, yo me estoy leyendo un documento sobre esa persona, pero lo quiero copiar con mis propias palabras, entonces eso sería parafraseo. Que por ejemplo, el autor de la publicación estuvo como muy enredado en esa parte y yo a duras penas le entendí, entonces quiero facilitarle la lectura a la persona que va a leer mi documento, en este caso el profesor. Entonces, con mis propias palabras voy a explicar eso que dijo el autor. De todas formas, tengo que citarlo. Y la cita de cita. La cita de cita es la mención de una cita dentro del texto que estoy leyendo. Es decir, yo estoy leyendo un documento, digamos un artículo, y en ese artículo, por ejemplo, el autor Álvarez citó a Carmona. ¿Te me gustó? Fue lo que dijo Carmona. Eso sería un tipo de cita de cita. Ahorita ya vamos a ver cómo es eso más o menos. Y la información que contenga las citas o el orden de los elementos, que ya hemos que eran 3, de las citas, va a depender de los énfasis en el que se realice. Son 2 énfasis. Énfasis en el autor y énfasis en el texto. ¿Yo cómo sé qué énfasis voy a hacer? ¿O qué énfasis puedo hacer? El que ustedes deseen, ¿cierto? Entonces ya es como de cada persona, cómo estén manejando sus documentos. No hay una regla que les diga a ustedes que tienen que hacer tantos énfasis en cada uno, que tengo que hacer solamente 5 énfasis en el autor y 3 en el texto, no. Es como ustedes ya vayan manejando su documento. El énfasis en el autor es, digamos, cuando yo le quiero dar mucha fuerza a ese autor, es decir, darle relevancia que fue él el que dijo eso. Por ejemplo, si también el autor es muy reconocido, si lo nombran mucho en clase, si es muy citado, entonces yo tengo un documento de él, entonces yo le quiero dar fuerza a él, hago énfasis en el autor. Si más bien me importa más la cita y no tanto el autor, hago énfasis en el texto. Es decir, me importa más lo que se dijo y no tanto quién lo dijo. En esta ocasión yo hago énfasis en el texto. Y acá hay un ejemplo de una cita textual y directa, que es aquella que yo copio tal cual del texto. Se divide en 2, cita corta y cita larga. La cita corta es de menos de 40 palabras. Y acá está con un énfasis en el autor. Entonces digamos que le doy como un preámbulo a la cita, ¿cierto? Entonces pongo los apellidos del autor. Pongo los apellidos del autor. Abro paréntesis el año. Cierro paréntesis. Luego, cuando vaya a poner la cita, abro comillas. Pongo la cita tal cual. Recuerden que tienen que ser menos de 40 palabras. Esto sí lo tienen que contar. Pero digamos que eso ya lo hace el Word. O en caso de que fuera Word. Cuenta la cantidad de palabras. Entonces ya más o menos saben de cuántas palabras es su cita. Entonces ponen la cita, cierran comillas y al finalizar abren paréntesis P.70. Cierro paréntesis. Es decir, este P.70 es de donde yo saqué la cita. De nuevo, con ese énfasis en el autor. Va primero los apellidos, luego, entre paréntesis, el año, abro comillas, pongo la cita corta
cierro comillas, abro paréntesis, p.70 y cierro paréntesis, y ya continúo con mi idea. Cuando es énfasis en el texto, entonces de nuevo abro un preámbulo para abrir la cita, abro comillas, pongo la cita corta, cierro comillas, abro paréntesis, y ahí en ese paréntesis pongo todos los datos. Entonces pongo primero el apellido del autor o los apellidos, coma, el año, coma, p punto, de donde yo saqué la cita, y cierro paréntesis. Entonces, mi idea es que cuando uno es énfasis, el orden de los elementos sí cambia. En el autor va primero el autor, desde el apellido y el año, y al finalizar la página, y cuando es énfasis en el texto, primero va la cita, y al finalizar, todos los elementos. Hola, Johan, dime. Hola, te pregunto, por ejemplo, esas citaciones también se pueden hacer al pie de página. Por ejemplo, algunas veces o se hacía o se hacen, uno hacía una citación y, por ejemplo, cuando hacía la citación de pie de página, aparecía un 1, un 2. Sí, hola. No, mira, eso en APA ya no existe. Pues el pie de página para cita ya no. De cierta forma, APA ya eliminó eso. Creo que no sé si sigue utilizándose, creo que es en Incontec. Pues la verdad no estoy segura, yo no manejo Incontec. Pero sino que, por ejemplo, yo este año para hacer un informe, yo hice las prácticas, ¿cierto? Y para hacer el informe me pidieron que hiciera la citación en pie de página, entonces por eso te preguntaba. Entonces ese ya no es con, digamos, de cierta forma con normas APA, porque normas APA no ponen las citas al pie de página, las ponen dentro del texto, nada más. Entonces de pronto fue que te pidieron de cierta forma con otro tipo de norma, o con el formato de APA, pero no tienen en cuenta las citas, que también a veces puede pasar. Listo. Pero no, en APA, bueno, ya que bueno que hiciste como la pregunta, no, en APA no se utiliza el pie de página, así como dijo Johan, que era uno y al final la cita no. Creo que eso ya es con otra norma, creo que será con Incontel, la verdad no estoy segura. Pero en APA las citas solamente van ahí mismo dentro del texto. Ya el pie de página es como para de nuevo hacer aclaraciones sobre algo que uno haya puesto dentro del documento. Si por ejemplo puse un asterisco, entonces a pie de página yo hago la aclaración sobre ese asterisco. Acá está la cita larga, que es de más de 40 palabras, con énfasis en el autor. De nuevo, pongo los apellidos del autor, abro paréntesis el año, cierro paréntesis, 2 puntos. Y esta cita larga va en un párrafo aparte, 5 comillas, con sangría de 1,27 centímetros en toda la cita, y también con el interlineado 2.0 se pone la cita larga. De nuevo en un párrafo aparte, 5 comillas, interlineado 2.0 y sangría de 1,27 centímetros pongo la cita larga. Y al finalizar abro paréntesis, p punto, y el número de la página donde yo saqué la cita. En esta ocasión, mire, yo antes, voy a devolver acá, pongo solamente P. Acá le estoy mostrando con PP. ¿Por qué? Porque uno pone PP cuando la cita se divide entre 2 páginas. Es decir, yo saqué esta cita terminando la página 102 y siguió a la página 103 y ahí es donde la terminé. En ese caso se dividió en 2 páginas. Cuando suele pasar eso, que generalmente pasa más que todo en citas largas, yo pongo PP. Entonces yo le estoy diciendo a la persona que está leyendo que se divide entre 2 páginas. Cuando hace énfasis en el texto, entonces abro un preámbulo para abrir paso a la cita, 2 puntos, y la pongo en un párrafo aparte, 5 comillas, con interlineado 2.0 y sangría de 1,27 centímetros, pongo la cita. Y al finalizar, entre paréntesis, los apellidos del autor, coma, el año, coma, p punto y el número de la página donde yo saqué la cita, cierro paréntesis. También hay que hacer la aclaración de que aquí ustedes ya no pueden continuar con su idea ahí mismo. Ustedes ya para continuar tienen que hacerlo en un nuevo párrafo.
porque si continúan en el nuevo párrafo, lo que están haciendo es decirle a la persona que está leyendo que esa es parte de la cita, o sea, eso va a generar confusión cuando no es así. Tienen que continuar en un nuevo párrafo. Ya está la paráfrasis del parafraseo. Entonces, en este caso, con énfasis en el autor, pongo Taleb, que es el autor, abro paréntesis, el año, cierro paréntesis, ya sin comillas, ni en un párrafo aparte, normal, o sea, siguen ahí, pongo con mis propias palabras lo que dijo Taleb. De todas formas, después de que sea con mis propias palabras, sigue siendo la idea de, entonces me toca citarlo o darle la mención en este sentido. Cuando es énfasis en el texto, entonces empiezo yo con mis propias palabras a decir eso. Y al finalizar, cuando ya digamos que termino mi paráfrasis, abro paréntesis, el apellido, los apellidos, como estén ahí en la fuente, en el artículo, en el libro, coma, el año, coma, el número de la página donde yo saqué la paráfrasis, y abro paréntesis. En el primer ejemplo, que es con énfasis en el autor, no pongo el número de la página, pero es porque a veces tenemos como, o sacamos la paráfrasis o la idea de diferentes partes del documento. Entonces a mí me gustó primero lo que él dijo en la página 7, y luego lo que dijo en la página 11, y luego al finalizar lo que dijo en la página 20. Entonces yo parafraseé en todas las páginas. En esos casos no se pone P, porque obviamente no va a poner P, no, lo dejamos así. Pero ya cuando es una página en específico, en un párrafo en específico, en ello saqué el parafraseo, ahí sí tengo que poner dicha página. Ya está la cita, que recuerden que la mención de una cita dentro de lo que yo estoy leyendo. Entonces, en este caso yo estoy leyendo a Torres. Y Torres citó a Sánchez, a mí me gustó fue lo que dijo Sánchez. Yo voy a poner la cita de Sánchez, pero utilizando el documento de Torres. Eso es cita de cita. De nuevo, estoy leyendo un documento, un artículo de Torres. Torres sacó la cita de Sánchez. Y yo voy a poner la cita de él, pero de todas formas, utilizando el documento que es de Torres. Algo que sí hay que decirles es que porfa traten de utilizar esta cita lo menos que sea posible. Porque primero, es un poquito confusa, ¿cierto? Y segundo, porque siempre va a ser mejor dirigirse al documento original. Entonces, si a mí me gustó Sánchez, yo me dirijo a las referencias de Torres, miro de dónde él sacó esa cita, miro dónde sacó el documento, entonces ahí voy y lo busco, ya sea por el título, por el nombre del autor, o si tienen enlace, le doy clic en enlace y cito de una vez a Sánchez. Y luego al finalizar referencia a Sánchez, y si utilicé alguna cita de Torres, de 100 Torres, también lo referencio, si no, entonces lo dejo aparte. Pero sí, siempre es mejor dirigirse a la fuente principal. Si en caso, por ejemplo, cuando ustedes estuvieron revisando la referencia de Torres y vieron que él sacó ese documento de un archivo por allá de la ciudad de Brasil, y que solamente está ese documento físico en esa ciudad, en ese archivo, pues digamos que sí ya pueden hacer uso de este tipo de cita, solamente cuando no tengan acceso a él. ¿Y cómo iría más o menos en caso de que no tengan acceso? Entonces ponen primero Sánchez, que recuerden que es el autor que citó Torres, pero que me gusta a mí. Abro comillas, pongo la cita de Sánchez, cierro comillas. De todas formas, si es cita larga, cumple lo mismo, van un párrafo aparte, sin comillas. Entonces sería, por ejemplo, Sánchez plantea 2 puntos en un párrafo aparte, sin comillas, y nos envía 1,27. Y al finalizar, pongo entre paréntesis, como se citó en Torres, que es el documento que estoy leyendo, coma, 2008, que es el año de Torres, coma, P.17, que es el año, perdón, que es el número de la página en el que Torres citó a Sánchez, cierro paréntesis. Así sería. Ya digamos que fuera un énfasis en el texto, entonces abro con comillas, o si también es una cita larga, en un párrafo aparte, pongo la cita, cierro comillas, abro paréntesis. Tavares es el dueño de esa cita. 2002 es el año de Tavares, coma, como se citó en
Recuerden siempre poner eso como se citó en, porque eso es importante, no, no puedo poner abrir paréntesis y poner Torres, no, tengo que poner como se citó en Torres, 2008, P.22, en el que Torres citó a Tavares. Y cierro. Entonces así iría el tipo de cita. De nuevo, es preferible no utilizarla mucho. Y dice mejor a los documentos primarios, por así decirlo. Ya otro tipo de citas o casos con los que ustedes se pueden encontrar. Entonces está, cuando tengo varios trabajos de un mismo autor con la misma fecha de publicación. Es decir, yo estoy utilizando a Gómez, digamos que se llama Juan Gómez. Entonces, es el mismo autor y Juan Gómez publicó en febrero de 2015, volvió a publicar por allá en mayo de 2015. Así es que es el mismo autor, pero tiene el mismo año de publicación. En ese caso, yo los diferencio por una A y por una B, al lado del año. A y B. Pero esta la A primero es para el primer año, primer trabajo publicado, y la B para el segundo trabajo publicado. Si Juan Gómez volvió a publicar en agosto de 2015, y yo también estoy utilizando ese tercer trabajo, sería 2015C, y así sucesivamente. Cuando son diferentes autores, pero tienen el mismo apellido o los mismos apellidos, también a veces suele ocurrir. En ese caso, yo los diferencio con la inicial del nombre de cada uno. Recuerden que las citas siempre son por el apellido, pero en este caso se puede poner la inicial para diferenciarlos. Entonces, son Vargas, pero uno es Esteban y el otro es Carla. Entonces ahí pongo E.Vargas y C.Vargas. Cuando no hay un autor, recuerden que siempre es preferible que los documentos que utilicen sean con autor, pero si no, entonces en ese caso inician con el título de lo que están leyendo, no con el nombre de la página web, solamente con el título. Entonces no van a poner Wikipedia, no, van a poner el título de lo que están leyendo ahí en Wikipedia. Cuando son las firmas con anónimo, se respeta el anónimo. Cuando no hay una fecha, se diferencia por las siglas S.F. que significa sin fecha. S.F. Entonces, Pardo, paréntesis, S.F. Cierro paréntesis, o Pardo, coma, S.F. coma, P.24 y cierro paréntesis. Cuando no hay un número de página, a esto a veces suele pasar, digamos, con páginas web, entonces que yo estoy mirando algo en la gobernación de Antioquia, pero entonces es la gobernación, no me tiene la página, pero yo cité algo de ahí. Lo que hago es poner el número del párrafo de la cita, donde yo saqué la cita, y lo diferencio por par, P-A-R-R punto, y si me toca contar desde el primer párrafo hasta llegar al párrafo en el que yo saqué la cita. Ya acá está según el número de los autores. Dependiendo de la cantidad de los autores que tengan sus documentos, va a ir las citas. Entonces, cuando es un autor normal, pongo el apellido, los apellidos del solamente ese autor. Cuando son dos autores, pongo los apellidos de los dos autores. Y el último lo separo por una I. Londoño y Bedoya, I. Normal. Cuando ya son tres o más autores, pongo el apellido, los apellidos del primer autor, seguido de et al, es decir, y otros. Et al significa y otro. Siempre cuando son tres o más. Entonces, el primer apellido es autor. Digamos que tengo un documento con 5. Entonces, el primer apellido, los apellidos del primer autor, et al, punto. Y ya, cuando se énfasis en el autor, abro paréntesis, el año, cierro paréntesis. Cuando se énfasis en el texto, Londoño, et al, punto, coma, el año, coma, el número de la página. Los autores corporativos son aquellas empresas, organizaciones, instituciones. Es decir, Tecnológico de Antioquia, Ruta N, Gobernación de Antioquia, alcaldías, empresas en general, todo eso son autores corporativos. Y es cuando esos autores corporativos tienen una abreviación,
Entonces, en la primera cita pongo el nombre completo del autor corporativo. Y abro paréntesis, la abreviación, en este caso OMS, coma, el año, cierro paréntesis. Cuando se énfasis en el texto, entonces entre paréntesis, nombre completo, corchetes, la abreviación, cierro corchetes, coma, el año, coma, el número de la página, cierro. Y ya a partir de la segunda cita en adelante, yo lo diferencio siempre con la abreviación. Esto solamente aplica cuando los autores corporativos son, digamos, internacionalmente reconocidos por dicha abreviación. Si no lo son, entonces ahí es mejor poner nombre completo como si su autor corporativo no tuviera abreviación. Ejemplo, el Tecnológico Antioquia se diferencia por TDA. Pero digamos que acá en un departamento de Antioquia se conoce, puede que en otros departamentos también, pero puede que en un departamento, no sé, Chocó o por allá, no sé, Villavicencio no lo reconozcan por TDA, entonces siempre es mejor poner el autor corporativo con el nombre completo. En este caso, Instituto Cervantes, paréntesis del año, o paréntesis, Instituto Cervantes, coma, el año, coma, el número de la página. Listo. ¿Alguna pregunta con las citas? ¿Algo que no haya quedado como claro o que deseen volver a ver? Yo sé que es bastante información, tiene bastante detallito, entonces, ¿hay alguna pregunta? ¿O vamos bien? Vamos bien. Listo. Y acá paso a la referencia. La referencia es lo que se pone al final del trabajo. Y el título de referencias. No bibliografía, no referencias bibliográficas, es referencia nada más. Debe estar centrado en negrita. Todo elemento citado debe estar referenciado y todo elemento referenciado debe estar citado. Es decir, si yo cité algo, lo tengo que referenciar al finalizar. Y si yo referencio algo es porque ya anteriormente lo cité. Digamos que a veces hay confusión con esta parte de las referencias porque referencia, digamos, un informe, ¿cierto? Un informe que ustedes solamente utilizaron como guía, pero nunca hicieron cita textual, nunca parafrasearon, tampoco hicieron cita de citas, a ningún tipo de las 3 citas lo tocaron para eso, solamente sirvió como guía. Entonces, en ese caso, usted no tiene por qué referenciar. Debe estar ordenado alfabéticamente. Las referencias también entran por el apellido del autor. Entonces, tanto los autores personales como corporativos deben estar ordenados alfabéticamente. Entonces yo tengo Alcaldía de Medellín, luego abajo pongo Bedoya, luego continúo con Carmona, luego Gobernación de Antioquia, Londoño, Pérez y así. Se utiliza sangría francesa de 1,27 centímetros, el interlineado también es a 2.0 y no se pone el recuperado de y ponemos el enlace. Digamos que para las personas que le tocó APA 6, antes se ponía recuperado de y poníamos el enlace ahí, ya en esta ocasión no, ya solamente va el enlace directo. Los elementos de la referencia serían, el primero es el autor, como ya vimos que inicia por el apellido, y este es un cuadrito con el número o con la cantidad de autores que tengan sus documentos. No hay que confundirlos con las citas. En las citas, ustedes desde el tercer autor en adelante ponían el primer apellido y luego un tal. Acá en la referencia ya cambia eso. Entonces, cuando tengo un autor, normal, Torres Valencia, la inicial del nombre o los nombres, punto. Cuando son de 2 a 20 autores, tienen que ponerlos todos. Si ustedes tienen un documento con 3 autores, ponen los 3 autores. Y el último se separa por una I. Entonces, Bustamante, G, punto, Ramos, R.T, punto y así. El último con una I. Cuando son más de 20 autores, en esta ocasión pongo los 19 primeros, al llegar al 19, entonces, en esta ocasión J. punto, que es la inicial del nombre, pongo una coma, 3 puntos suspensivos y pongo el apellido, los apellidos y la inicial del último autor. Por ejemplo, tengo un documento con 28 autores.
Entonces, pongo los 19 primeros. El 19, la inicial, punto, coma, los 3 puntos suspensivos y busco el último autor, es decir, el número 28, le pongo los apellidos, coma y las iniciales del nombre. Ahí me estoy saltando el 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 27, ¿cierto? También pasa si tienen un documento con 21 autores, se saltan el 20 y se dirigen al 21. Si tienen también uno con 22, se saltan el 20, el 21 y el 22. Cuando no hay un autor, entonces se pone el nombre completo de la publicación. Recuerden que no la página web, sino la publicación. Cuando no hay un autor corporativo, cuando es un autor corporativo, se pone el nombre completo de la institución, de la organización o de la empresa. Siempre el nombre completo. Y ya los otros elementos son la fecha, el título y la fuente. Entonces, ahí tenemos 4 elementos de las referencias. Autor, fecha, título y fuente. En caso que les falten uno de esos elementos que les acabo de decir, de esta manera lo podrían solucionar. Entonces, este es un ejemplo, el primero que vemos acá, de una referencia completa. Va autor, punto, entre paréntesis, fecha, cierro paréntesis, punto, título, punto, fuente. Así iría con todos los elementos. Cuando no hay un autor, como ya vimos, iniciamos con el título de lo que estoy leyendo, abro paréntesis, fecha, punto, fuente. Cuando no hay una fecha, entonces autor, punto, abro paréntesis, s punto, f punto, cierro paréntesis, punto, título, punto, fuente. Recuerden que el de s punto, f punto es sin fecha. Entonces, esto iría tanto en las citas como en las referencias. Cuando no hay un título, entonces el autor, entre paréntesis la fecha, cierro paréntesis, punto, y entre corchetes una descripción breve de la obra. Es decir, de lo que yo estoy leyendo. Si no hay un título visible, pongo una descripción. Yo mismo me la invento que sea breve sobre eso que se va leyendo. Cierro corchetes, punto y la fuente. Cuando es un autor y fecha, entonces título, punto, abro paréntesis, s punto, f punto, cierro paréntesis, punto y la fuente. Cuando no hay autor y título, inmediatamente entre corchetes pongo la descripción breve de la obra, cierro corchetes, punto, abro paréntesis, fecha, cierro, fuente. Y cuando hace falta fecha y título, el autor, punto, abro paréntesis, s punto, f punto, cierro paréntesis, punto, entre corchetes la descripción breve de la obra, cierro corchetes, punto y la fuente. De nuevo, es preferible siempre que pongan o que encuentren documentos que tengan todos los elementos posibles para las citas o para las referencias. Digamos que en sus trabajos, ya sean de práctica o de trabajo de grado, como para las materias no es muy bien visto uno entregar, digamos, un trabajo que el documento no ya tiene un título. Esto digamos que es algo como muy básico. El más pasable es la fecha, ¿cierto? Como que es el que más se pasa, que no tenga una fecha, pero el resto sí son como bastante importantes tenerlos. Ya como las referencias de unos ejemplos de referencias más comunes, que los que más se pueden presentar o los que más se utilizan algunas veces. Claro, estas son muchas referencias, porque de nuevo, todo se cita, todo se referencia. Pues aquí les voy a mostrar solamente las que más pueden ocurrir, o con las que más se puede presentar. Empezó con los libros. Entonces, cuando es un libro impreso, se facilita el apellido, coma, la inicial del nombre, punto, abro paréntesis, el año, cierro paréntesis, punto, el título en cursiva, punto y la editorial. Esta es como más facilita. Cuando es un libro electrónico, va igual, apellido, coma, iniciales, entre paréntesis el año, el título en cursiva, la editorial, punto y la URL del libro electrónico. Solamente se le agrega eso, es la única diferencia entre el libro impreso y electrónico, la URL. Cuando son libros
con editor, entonces tengo apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, ed, punto, ed quiere decir editor, como la abreviación de editor, cierro paréntesis, punto, abro paréntesis de nuevo, el año, cierro, punto, el título del libro en cursiva, punto, y la editorial, punto, y la URL en caso de que aplique, es decir, en caso de que este libro con editor fuera electrónico. Si no, entonces solamente iría hasta la editorial. Cuando es un capítulo, un libro, sería apellido, coma, iniciales de nombre del autor del libro, abro paréntesis, año, punto, el título del capítulo o la entrada, punto, es importante, pongo las iniciales, punto, punto, apellido, punto, y entre paréntesis, ed, es decir, el editor del libro. Cierro paréntesis, punto, título del libro en cursiva, y entre paréntesis, el número de las páginas con pp del capítulo como tal, o sea, el capítulo entero que yo utilicé. Punto de la editorial. Cuando son referencias de diccionarios, entonces cuando es un diccionario impreso, autor, coma o el apellido, iniciales, abro paréntesis, año, punto, el título del diccionario en cursiva, punto, de la editorial. Acá tengo un ejemplo de un autor corporativo, que es la Real Academia Española. Eso es un autor corporativo, que son empresas, instituciones, organizaciones. Y le pongo el nombre completo de esa organización, institución, Real Academia Española. Si ya ponen las citas, entonces ahí, digamos que en la primera cita pongo el nombre completo y entre paréntesis RAE. Porque si se conoce más, digamos, más internacionalmente, RAE, por su abreviación. Y ya a partir de la segunda cita en adelante, pongo siempre RAE. Pero en las referencias va el nombre completo. Cuando es un diccionario electrónico, hay algo que se le agrega a esto. Entonces el autor, coma, las iniciales, abro paréntesis el año, punto, el título, el diccionario en cursiva, punto, y la fecha de recuperación. En el orden, mes, día y año. Eso no va en cursiva, pero en paréntesis, si no quería. En este caso, diccionario de la lengua española, punto, recuperado en, es decir, la fecha en la que yo recuperé eso, o recuperé el significado de cierta palabra, mes, día y año, coma, de, y pongo la URL. En caso de los diccionarios electrónicos. Otro muy común y que seguramente van a hacer mucho es el de los artículos. Entonces, artículo impreso, apellido, coma, iniciales. Recuerden que cuando son 2 o 20 se ponen todos y el último se separa por una I. Entonces, I, apellido, coma. Abro paréntesis del año. Hola. El año, cierro paréntesis, punto, el título del artículo, va normal, punto, el título de la revista, va en cursiva, coma, el volumen. En cursiva, entre paréntesis, número, coma, y el número de las páginas, sin la abreviación es P o PP, solamente tal cual el número, o número de las páginas. Entonces, en este caso, los libros, era que el título del libro era que llevaba la cursiva. En la referencia de artículos, la revista y el volumen son los que llevan la cursiva. Entonces, castaña naranja, coma, L.A, el título normal, nanotecnología, fuente de nuevos paradigmas, la revista interdisciplinaria en nanociencias y nanotecnología en cursiva, coma, 7, que es el volumen, abro paréntesis, número, cierro, coma, P. Es decir, las páginas, tal cual el número así. El volumen y el número, o sea, código volumen y números de la revista. Es decir, en el número.
dónde está ubicado este artículo, en qué volumen, en qué número. Si en caso de que ustedes miraron, pues eso muchas veces lo dicen también ahí en las bases de datos, dicen por ejemplo tomo o volumen o demás, y también dice N, el cosito número y el número correspondiente. Si ustedes ven que eso no está ahí, que no hay un volumen o que no hay un número, se puede omitir, ¿cierto? No hay ningún problema, no se lo necesitan inventar, porque muchas veces solamente o tienen volumen o tienen número. Entonces, que solamente hay un volumen, entonces solamente ponen un volumen. Si solamente hay número, ponen el número entre paréntesis y listo. No hay problema si en caso de que no exista. Con ese artículo en línea, igual también apellidos iniciales, entre paréntesis el año, el título del artículo, punto, el título de la revista en cursiva, coma, volumen en cursiva, entre paréntesis el número, coma, el número de las páginas, de nuevo sin la distinción P o PP, punto, y la URL o DOI. El DOI es como la cédula de los artículos. Digamos que más que todo se ven los artículos. Si ustedes ven un documento, que un artículo dice DOI, copien siempre ese enlace del DOI y lo ponen en las referencias. También es como un enlace. Entonces siempre es preferible copiar el DOI en vez de la URL en caso de los artículos. De nuevo, no todo lo van a tener, entonces si ustedes no lo encuentran, copian la URL. Recuerden que cada base de datos tiene su URL pertinente, entonces la copian ahí. Las referencias de tesis, entonces cuando es tesis impresa, el apellido, coma, las iniciales del estudiante, entre paréntesis el año, punto, el título de la tesis en cursiva, abro corchetes, pongo si es tesis de especialización, de maestría, doctoral, coma, y el nombre de la institución, cierro corchetes. ¿No? Pongo tesis de especialización, maestría, doctoral, coma, en este caso Tecnológico de Antioquia, cierro corchetes. En caso de que sea una tesis impresa. Cuando es una tesis en línea, se le agregan ya unas cositas, entonces el apellido o los apellidos, en caso de que fueran los estudiantes, el año, entre paréntesis el título de la tesis en cursiva, de corchetes, tesis de maestría doctoral, coma, nombre de la institución, cierro corchetes y pongo, punto, el nombre de la base de datos o el repositorio, el nombre del repositorio. Recuerden que las bases de datos también tienen tesis, entonces ustedes sacan esa tesis de ProQuest, de EBSCO, de Insight, ponen el nombre de esa base de datos. Pero si lo sacaron del repositorio institucional, los repositorios institucionales son aquellos que albergan toda la producción académica de una institución, incluyendo trabajos de grado, tesis y investigaciones y trabajos de los profes. En este caso, yo puse el nombre de nuestro repositorio, que es repositorio digital TDA, así se llama. Punto y la URL. Las referencias de periódicos, del apellido, coma, las iniciales del nombre, punto, punto, abro paréntesis, ya acá no solamente va el año, va la fecha, con el orden, año, día y mes de la noticia, en lo que estoy leyendo ahí, en el periódico impreso, cierro paréntesis, título del artículo normal, punto, el nombre del periódico en cursiva, coma, y la página de nuevo sin la abreviación P. Página y listo. En este caso, Sánchez, A, recuerden que la fecha, año, día y mes, cierro, el título normal, el nombre del periódico en cursiva, coma, y la página. Cuando es un periódico en línea, el apellido, las iniciales, la fecha, año, día y mes, cierro, título del artículo, punto, el nombre del periódico, punto, y la URL. Porque los periódicos en línea ya no tienen esa partecita de la página. Entonces sacaron, por ejemplo, una noticia del periódico en línea del colombiano, ¿cierto? Y como no tiene una página, entonces recuerden que uno copia, ya es el número del párrafo en las citas. En las citas se pondría el número del párrafo. Y en la referencia no se pone eso, solamente la URL y listo. Las páginas web, entonces tenemos apellido, iniciales, abro paréntesis, también va la fecha, en este caso va año, mes y día,
cierro paréntesis, punto, el título de lo que estoy leyendo, recuerden que siempre lo que estoy leyendo en cursiva, punto, el nombre del sitio web, punto, el URL. En este caso, es del Tecnológico de Antioquia, entre paréntesis, año, mes y día, el título en cursiva, y el nombre del sitio web, que también sería Tecnológico de Antioquia, punto, la URL. Como les dije ahorita, en caso de que ustedes, aunque donde sacaron eso fuera una página web, pero no tenga un autor, por ejemplo Wikipedia, entonces el título pasa a cumplir en lugar del autor, o sea que va primero él, va primero el título, luego la fecha, y a ese título ya se le quita la cursiva. Ahí ya no iría cursiva. En caso de que tenga que cumplir con error de autor, se le quita la cursiva, y luego el nombre del sitio web si va a Wikipedia. O sea, no tengo que poner que Wikipedia es el autor, sino que es el nombre del sitio web, Wikipedia. Los videos de YouTube también se referencian, ya sea de YouTube, bueno, de cualquier otro canal que uno, cualquier página en la que se vean videos. Entonces el apellido, coma, las iniciales, la fecha, de paréntesis, año, mes y día, cierro, punto, el título del video en cursiva y entre corchetes, video. Siempre tengo que poner entre corchetes que es un video. Cierro corchetes, punto, el nombre del sitio web, de no sé, YouTube, o si por ejemplo es una base de datos, entonces también ProQuest o algo así, punto, la URL. En este caso, biblioteca Humberto del Arriaga Carmona, que es la biblioteca, tecnológico, año, mes y día, entre paréntesis, el título del video en cursiva, y entre corchetes video, punto, YouTube, y la URL. Las redes sociales, entonces eso también se citan, también se referencian. Entonces tengo autor, coma, la inicial del nombre, caso que fuera un autor personal, entre corchetes, incluyendo el arroba o si por ejemplo tiene emojis o demás, el usuario de Instagram, Twitter o Facebook, o sea, de donde yo haya sacado la imagen, lo que ya he utilizado en las citas. Instagram, Twitter o Facebook. Entonces, si por ejemplo yo saqué algo de un tweet y el usuario de Twitter tiene una mariposa o cualquier cosa, tengo que incluirlo también ahí, entre corchetes. Cierro corchetes, punto, entre paréntesis, fecha, año, mes y día, también más de año, mes y día, cierro paréntesis, punto, y un título o una descripción del contenido, máximo de 20 palabras en cursiva. Es decir, si ustedes, por ejemplo, sacaron una fotografía de Facebook del Tecnológico de Antioquia. Entonces ahí, pero digamos que en esa publicación del Tecnológico de Antioquia, ellos solamente pusieron un lápiz. Yo no puedo poner el lápiz ahí como si fuera el título, no. Yo tengo que darle una pequeña descripción a esa fotografía de máximo de 20 palabras, va en cursiva, para que quede más claro esa referencia. Entonces, por ejemplo, fue una fotografía de unos estudiantes en clase y ellos solamente pusieron el lápiz, digamos, no sé, ustedes les ponen ahí, retorno a la universidad o cosas así. Luego ya va el nombre de la red, punto, la URL. Como vemos acá, entonces el tecnológico, que es un autor corporativo, entre corchetes del usuario, ya sea Instagram, Twitter o Facebook, cierro corchete, la fecha, año, mes y día, de nuevo la descripción, más o menos de 20 palabras, en cursiva, punto, la nombre de la red, ya sea Instagram, Twitter o Facebook, en este caso fue Instagram, punto, URL. Los archivos audiovisuales, entonces tenemos película, en este caso el apellido, coma, inicial del nombre, del director, y entre paréntesis, director. La tengo que poner entre paréntesis, director. Punto, abro paréntesis nuevo, año, cierro paréntesis, punto, el nombre de la película en cursiva y entre corchetes, película.
cierro corchetes, punto, el estudio, la productora. Ejemplo, ponemos Miyazaki, coma H, entre paréntesis director, de nuevo abro paréntesis, separados por un punto, el año de la película, cierro paréntesis, el nombre de la película en cursivo, entre corchetes película, punto, el estudio productor, en este caso Estudio Ghibli. Cuando es una canción, entonces el apellido, coma, la inicial del nombre, o el nombre del cantante, o el nombre del grupo musical. Si yo, acá con el ejemplo, si yo utilicé, por ejemplo, la canción de Oriana, yo no tengo que irme a Wikipedia a buscar el nombre del apellido de Oriana para poner la referencia, no. Solamente pongo el nombre del cantante, en este caso Oriana, y así para con todo, Shakira, Juanes, Beyoncé y demás. Y también con los grupos musicales. Queen, Led Zeppelin. Abro paréntesis, el año de la canción, cierro paréntesis, punto, el título de la canción, normal. Entre corchetes, canción, punto, y el título del álbum va en cursiva. Ya acá, en esta parte de la canción, ya el título de la canción no va en cursiva, sino que lo que va en cursiva es el álbum, el título del álbum. Punto, el sello discográfico, productora. Si la canción no pertenece a un álbum, se omite también ese paso. No hay que buscar el álbum por cielo y tierra, ¿no? Si no pertenece a ningún álbum, normal, se omite esto. Y pasamos la canción, punto, y sello discográfico, productora. Y ya. Ya por último, las referencias legales. Entonces está la Constitución, el nombre lineal en estos elementos, nombre oficial de la Constitución, punto, el artículo específico citado, punto, la fecha de promulgación, entre paréntesis, país. Digamos que es como sencillita. Cuando es una ley, entonces número y año de la ley, punto, el asunto, punto, la fecha de promulgación, punto, el número en el diario oficial. Si ya la ley la sacaron de la página, de una página, recuerden ponerle la URL, entonces después del número en el diario oficial, punto URL. Y los proyectos de ley. Entonces nombre del proyecto de ley, punto, el órgano emisor. En este caso, en el ejemplo sería Cámara de Representantes. Punto, el número del proyecto de ley. Acá 190, 2021C, punto de la sección, que será comisión primera, coma fecha, que es el año 2021. Así sería algunas, digamos, de las referencias legales más comunes, ¿cierto? Que son la Constitución, en caso que sea un artículo específico, las leyes y los proyectos de ley. Ya que ya acabamos con las referencias. ¿Alguna pregunta por acá? Con esta parte o en manera general. Yo sé que es mucha información y no se van a aprender todo esto. De todas formas, saben que esto va a quedar guardado en el canal de YouTube. Ahí va a estar subido. Por si necesitan volverlo a ver, por si necesitan volver a revivir. Y esto, digamos, que para toda esta parte de las citas y referencias, y además con la práctica, ¿cierto? Ustedes empezar a hacer sus trabajos y empezar también a hacerlo, al menos empezar, más o menos, a hacerlo de manera manual. Sé que hay muchas herramientas que nos ayudan con eso, pero al menos cuando están empezando con esto, sí es bueno hacerlo de manera manual para identificar algunas cositas. No sé si hay alguna pregunta para mostrarles aquí un ejemplo de manera un poquito más práctica, algunos cositos de formato. No, vamos bien. Acá voy a empezar a compartir mi pantalla. Ahí se ve la pantalla. Sí. Sí, listo. Entonces ya, como ya les quería mostrar, esto es con el formato de Word. Se utilizan Drive, OneDrive. No sé cómo les puedo ayudar ahí. Digamos que esto solamente funciona con el formato de Word. Entonces, como les decía, vamos a seleccionar todo esto. Digamos que este es mi documento, ¿cierto? Tienen 6 tipos de fuentes y tamaños. Recuerden que cada una tiene su propia
su propio tamaño. Entonces Georgia está 11, Times New Roman a 12, Arial a 11, Calibri a 11 y Lucida Sans Unicode a 10. Hay una que es Computer Model, no sé si es mi Word, no sé si solamente es el Word de todos acá en Colombia, y porque como APA es anglosajón, entonces puede que allá en Estados Unidos sí tengan Computer Model, nosotros no, pero en ese caso ya saben que tienen 5 tipos de fuentes y tamaños. Ya la que ustedes prefieran, o muchas veces, a veces también es como más que todo, como le pasó ahorita al compañero, que le digan que más bien la cita le hicieran en encabezado, al pie de página, perdón. Si el profe les dice que utilizan Times New Roman, utilizan Times New Roman. A mí personalmente me gusta más Georgia, como la más bonita. Esa 11, el interlineado a 2.0, entonces lo hacen por este lado. Acá está, unas flechitas. Y sí, a muchos no les gusta eso porque es que eso hace como el documento muy largo. Pero es que es más fácil de nuevo leerse un documento así que así. Y de nuevo, APA está para facilitar la comprensión lectora. Entonces, tenemos que la persona, el profe que va a leer esto, es leerlo así de manera muy desgastante. En cambio, así es mucho más fácil. También recuerden que se utiliza sangría de primera línea en todos los párrafos de 1,27 centímetros. Es decir, siempre que ustedes empiezan un nuevo párrafo, esa primera línea tiene que tener sangría. ¿Yo cómo la aplico? Mencionemos estos. Me voy a esta parte de párrafo. Le doy clic aquí, en esta flechita. Acá me sale este cuadrito. Y dice sangría. Entonces acá en esta parte especial, despliego como el menú. Dice primera línea. Él me lo va a poner a 1,25. Yo cambio ese 5 por el 7. Y primera línea, pues si alguien no puedo ver. Cambio el 5 por el 7 y solamente le doy a aceptar. Y ahí ya lo aplico en los párrafos que yo seleccioné. Entonces así tiene que ir siempre que ustedes inicien un nuevo párrafo con esta sangría. Y así con el resto de los párrafos. Ya para mostrarles, por ejemplo, un ejemplocito, entonces acá tengo uno. Esto es con énfasis en el autor. Recuerden que cuando es énfasis en el autor, con primeros apellidos. Primero el apellido. Esto no va en negrita, solamente es para que quede como más visible. El año, entre paréntesis, abro comillas, la cita, es una cita corta, directa, cierro comillas, y al finalizar, el número de la página en la que yo saqué la cita. Así sí, iría en énfasis en el autor. Cuando es énfasis en el texto, busquemos una por este lado, acá. Entonces, digamos que esta cita empezó por acá. Entonces, abro paréntesis, abro también por este lado, con comillas, pongo la cita corta, dice 34, por eso les decía que Word también ayuda con esto. Ustedes seleccionan esa cita, miren de cuántas palabras es, y ya dependiendo de esas palabras, acomodan el formato. Y al finalizar, la cita con énfasis en el texto. Entonces, el apellido, que paréntesis, el apellido, el año y el número de la página. Recuerden que si no tiene un año normal, se pone s.f. Y si no hay la página visible, en caso que suele pasar mucho en páginas web, entonces el número del párrafo. Siempre tiene que contar el número del párrafo. Así iría con énfasis en el texto. Cuando es una cita larga, pongamos que tenemos las comillas. Entonces, vamos que esta es mi cita larga. Va hasta acá. Son 198. Ya va de más de 40 palabras. Esta cita, entonces yo le abro en preámbulo los dos punticos
esta cita va aparte. Entonces lo que yo hago es, la selecciono. Y esto va con sangría de 1,27 centímetros. Como digamos que Word, al menos esto no está como para ponerla en toda la cita, me voy a esta parte, párrafo. Aquí sangría de nuevo, le doy en la primera línea 1,20, cambio el 5 por el 7, le doy a aceptar. Entonces, lo que va a hacer es aplicarla como ya vimos en la primera línea. Me sitúo en la segunda y ya con la ayuda del teclado, con la tecla que es tabular, que es decir, una flechita hacia la derecha y otra hacia la izquierda, le doy clic ahí, ella me acomoda el resto de la cita para que quede así. De nuevo en un párrafo aparte, sin comillas, también con Intelino 2.0 y con esta sangría. Es decir, toda la cita se corre 1,27 centímetros. Y recuerden no seguir acá mismo. Una vez que terminen esto acá, hacen un nuevo párrafo. Sí, por aquí. Así iría en caso que fueran las citas largas. O si es una cita con énfasis en el autor, entonces quitemos esto. Entonces, como Gómez, no sé, 2015, dato en su trabajo, el apellido, el año y al finalizar el número de la página. Acá. Y ya para las referencias, entonces recuerden que referencias, centrado en negrita, acá tengo las referencias. Y esta referencia va con sangría francesa de 1,27 centímetros. Yo no le puedo poner o enumerar las referencias, es decir, yo no puedo ponerle esto así, o tampoco puedo ponerle viñetas, que la quiero poner así, no. O sea, estas cositas no van. Esas cositas, enumeración o viñetas no van. Recuerden que tiene que ser alfabéticamente ordenado por el apellido de los autores y también si es otro corporativo. Y para poner la sangría francesa, están por este lado párrafo, abren, sangría francesa, miren, en especial, entonces está primera línea, que es la que ya vimos, y sangría francesa. También cambio el 5 por el 7 y aceptar. Así me quedarían mis referencias. ¿Cierto? Así quedarían, así pues digamos que no se enumeran o se ponen viñetas porque de esta manera yo sé dónde termina una y dónde empieza la otra. Siempre de este modo. Digamos que así de manera general sería el formato de las, digamos, de nuestro trabajo. Recuerden que las márgenes de 2,54 centímetros, también para ponerlo. Y ya con cada cita, digamos que con sus énfasis. Y si fuera corta o larga. No sé si hay preguntas, dudas con todo este tema de normas APA. Algo que no haya quedado claro. Compartir por acá. Ya la idea es que están haciendo como sus propias citas, trabajando también en sus documentos, ya con lo que les muestre aquí. No hay preguntas por el momento. Bueno, entonces en el chat les voy a dejar la evaluación para que por favor la realicen en este momentico. Y también el canal de YouTube, donde ya saben que voy a subir esta grabación por si desean volver a mirar algo sobre el tema, ahí va a estar
tu vida. Va a estar con el nombre de la materia, punto y capacitación en normas APA. De todas formas, también he hecho sobre otros, por si también desean mirar o algo, en que lo van a tener. Entonces, si no hay preguntas por el momento, recuerden porfa la evaluación y muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Que tengan feliz tarde. Igualmente.